Un gran saludo a todas y a todos. Mi nombre es Paula Beatriz González Farías, Tsukunomo, y presento en esta oportunidad la clase magistral Mokuhanga, Residencia de Arte en Japón. Doy los agradecimientos a MOA Internacional Chile, una fundación japonesa, al proyecto, que este proyecto fue financiado por el Fondo Nacional de Desarrollo de Cultura y las Artes, convocatoria 2023, a Silográfica, especializada en silografía, y a mokuhanga.cl para la difusión de Mokuhanga en nuestro país. Muy agradecida a todas estas organizaciones por haber hecho posible mi viaje, el financiamiento y la difusión de este. Para comenzar, voy a exponer algunas cosas de la experiencia. Primero está el Baren, que es una herramienta específica para desarrollar este arte. Está Japón, ¿cierto? Este archipiélago asiático. Dentro de eso está el lago Kawaguchiko, donde fue la residencia artística y con vista al monte Fuji desde un estudio maravilloso. Estuve en el Laboratorio de Innovaciones Mokuhanga, en la Institución Japonesa para la Difusión Internacional de Técnicas de Silografía al Agua. En este caso estuve en el programa avanzado, conociendo técnicas tradicionales de Mokuhanga y también técnicas contemporáneas de silografía con tintas en base al agua. Además tuve clases de encuadernación japonesa tradicional, tuve la oportunidad de comprar materiales y conocer empresas donde se vendían, todo lo cual significó un gran avance en el desarrollo técnico, disciplinar y de la imagen que estoy produciendo. A la vez llevé algunas preguntas que quería resolver, como por ejemplo, ¿cuáles son las técnicas que me permitan mejorar mi imagen en silografía? Y la otra pregunta es, ¿de qué manera controlan las acciones en el proceso para lograr la imagen deseada? En este caso las técnicas son demasiadas. Yo pensaba haber dominado algo de la disciplina, pero entiendo que el conocimiento es mucho más activo y mucho más amplio. Y por otro lado, he estado rodeando el concepto de matriz mental, que he definido como un conjunto de acciones conscientes, sensibles, que se repiten para obtener un resultado determinado en la imagen. Haber participado en esta residencia artística en el programa avanzado de Mokuhanga para mí significó la comprensión en profundidad de distintas disciplinas. Sin embargo, entiendo la magnitud y la amplitud de lo que todavía queda por estudiar. Mokuhanga, ya refiriéndonos a la disciplina en sí, es una palabra japonesa que, al igual que silografía en español, está dividida en dos conceptos, que es moku y hanga. En este caso, moku significa madera y hanga es estampado o estampar. Como algo propio de la silografía, se utiliza un trozo de madera, el cual es tallado a mano de manera tradicional, mokuhanga, y se estampa. En este caso se estampa con tintas al agua. El uso de las tintas al agua es lo que generó un desarrollo tecnológico de la silografía japonesa en Japón, que se distingue absolutamente, completamente distinta de la silografía que nosotros conocemos y que hemos estudiado en Occidente históricamente. Por lo cual nos hace considerar que esta es una disciplina absolutamente diferente a la disciplina occidental de la silografía. El desarrollo de los materiales se produjo con un conjunto histórico de elementos que fueron necesitándose para la riqueza de esta producción imaginaria de estampas, por ejemplo, a través del ukiyo-e. Uno de los materiales más específicos y completamente conectados con la cultura japonesa es el washi, el papel japonés. El papel japonés que se utiliza en grabado japonés es el papel de koso. La importancia de la utilización del papel de koso radica en sus características esenciales. Al ser una disciplina que utiliza agua, es necesario que el papel tenga una resistencia mayor y una absorción mayor. Es tan importante para la cultura japonesa el papel, que en este caso vemos un templo en Echizen, que es un lugar especial, específico, una ciudad japonesa que se dedican a hacer Japón. Y hay muchas fábricas artesanales o de distintas categorías de producción de estos papeles washi, y muchos de ellos son papeles de koso para la utilización de papelería en el sentido de la estampa, la aplicación de mokuhanga y otras disciplinas artísticas japonesas.
La pureza de las aguas que existen en este lugar es lo que permite hacer un papel de calidad. Dependiendo de las características del papel, es necesario hacer procesos previos a la estampa, por ejemplo, como la dosa, que permite que el papel no absorba tanto la tinta de manera que queden colores más vibrantes. El proceso general es humedecer el papel 12 horas al menos previamente a la impresión. De ese modo el papel se guarda en carpetas plásticas para mantener la humedad y cada vez que se estampe un color se vuelve a introducir en la carpeta plástica de manera que hasta el final del proceso de todos los colores se mantenga la misma humedad del papel. Para humedecer este papel se aplica también un procedimiento en particular utilizando esta brocha que se llama Mitsubake. Es una brocha con pelos de oveja que absorbe mucho el agua y es necesario arrastrarla con el agua y generar una pequeña presión para poder traspasar el agua al papel, que se va a mantener húmedo durante el tiempo de impresión. Siguiendo la línea de los materiales y sus características se encuentra el tallado. En este caso, de manera tradicional se usa la madera de cerezo y contemporáneamente se utiliza la Chinawood, que es una madera industrializada de tipo enchapada con madera de tilo. De manera tradicional se utiliza el cuchillo diagonal o cuchillo hangito en japonés. Este cuchillo permite tener más precisión debido a que la imaginería de las estampas ukiyo-e, que es la base tradicional de esta disciplina, se construye en base a líneas finas que en general delimitan el contorno de los planos, de manera que además sirve como matriz clave o key block, la cual luego se estampa en las otras maderas para poder calzar las otras matrices de colores según corresponda la imagen que se necesita construir. Para aclarar el procedimiento, estoy mostrando las matrices que corresponden a una imagen de una obra llamada Araucarias que realicé durante la residencia en Japón. Esta obra además quedó seleccionada y fue expuesta por un jurado internacional. Y muestro de esta forma la importancia que tiene el entintado, que es ya otra parte del proceso. El entintado también difiere mucho de cómo nosotros conocemos la xilografía o cómo trabajamos la xilografía. Al ser una utilización de tintas al agua, el agua, ¿cierto? Y la tinta aplicada con una brocha llamada marubake llega al bajo relieve. Por lo tanto es importante, y ahí varía la forma de tallado, que es más profunda que la que conocemos. En este caso, esa negra que se está mostrando ahora es la key block, la matriz clave que lleva, digamos, la estructura de la imagen hacia las otras matrices de colores. Esta obra Araucarias está compuesta por 6 matrices talladas a mano en madera Chinawood y además cada matriz es entintada más de una vez para lograr distintos efectos y es posible realizarlas cuantas veces se quiera. Ahora, cada vez que se imprime una matriz, existe la posibilidad de riesgo de que se corran los colores o que quede una copia mal. Por eso, la cantidad de veces que van las matrices al papel es fundamental en cuanto a la calidad técnica de la obra. La utilización del agua es fundamental en todos los momentos del proceso y las distintas técnicas varían dependiendo de cuánta cantidad de agua y cómo se aplique el agua, ya sea en la madera o matriz o en el papel, en la brocha o en las tintas, y la forma en que se mueven las brochas, por ejemplo, para poder ejecutar las diferentes técnicas visuales. En este caso estoy mostrando los bake, las brochitas que son hechas de pelo de caballo y tienen particularidades específicas que permiten, por ejemplo, que los pelitos de la brocha no se salgan al momento de tintar, por lo tanto no genera este problema de que queden pelitos pegados en la matriz o que queden después en la imagen. Todos estos procesos artesanales de producción, de creación de herramientas y materiales tienen que ver con la cultura japonesa profundamente.
Son tan ricos en cuanto a la tecnología artesanal que además resulta muy interesante generar vínculos con las tecnologías que también existen en nuestro territorio, por ejemplo, a partir de los productos generados por nuestros pueblos originarios. Por lo tanto, el alcance de investigación de esta disciplina tiene un amplísimo espectro para poder continuar y profundizar. Una de las tecnologías fundamentales para la realización de las imágenes polícromas es la tecnología Kento. En este caso se trata de marcas de calce que están incluidas en el tallado de la matriz. Es un tipo de tecnología que se incluye a mediados de 1600 en Japón para poder generar una producción masiva de imágenes. Los papeles van ajustados a esas marcas de manera que calzan perfectamente un color sobre otro para producir una imagen, en que todas las matrices llevan la misma marca de calce. En otro aspecto, entonces, las matrices son entintadas y hay diferentes técnicas para entintarlas dependiendo de lo que se quiera lograr con la imagen. Tradicionalmente, la más conocida es el bokashi, que es esta especie de degradación de tono, de color o de intensidad que se genera en las imágenes, especialmente en el borde. Y eso se hace a través de técnicas, específicamente con la cantidad de agua que se aplica y la forma en que se mueve la brocha. Actualmente se utilizan tintas al agua, como por ejemplo la acuarela, son muy comunes, pero también se sigue manteniendo la riqueza de la tinta sumi. Es una tinta tradicional japonesa que se hace a partir de hollín en mezcla con otros componentes, que además genera un negro, ¿cierto?, de profundidad. También se pueden generar distintos tonos de grises. Por supuesto, la producción de la tinta sumi también tiene un procedimiento sumamente asociado a lo cultural japonés, con resultados maravillosos que pueden ser productos en barra o en líquido. De esa manera, entonces, se va posando y presionando con el baren el papel cuando están los distintos momentos de las matrices entintadas con los diferentes colores que se requieran, ajustándolas, por cierto, a las marcas de Kento. En este caso estoy mostrando ahí el Honbaren, la herramienta con la que se hace presión, a la que se le aplica unas gotas de aceite de camelia para mantener más hidratada la capa, que es una capa de bambú. En este caso el baren también es una herramienta sumamente específica, muy relacionada con la cultura japonesa y sus materias primas. Por otro lado, la utilización del baren, existen distintos tipos de baren, algunos son más finos, otros son más gruesos, están constituidos por un tejido, por un cordón de bambú. Y va a generar además las distintas técnicas de presión del baren. Es decir, tenemos ya el conjunto de diversidad en que se generan los distintos resultados de la imagen, que tienen que ver con la cantidad de agua, con la presión que se aplica, con la forma de pasar la brocha. En resumen, entonces, podemos identificar que existen distintos aspectos o componentes para lograr un resultado específico. Mokuhanga, ¿cierto? Tenemos la madera, tenemos el papel y la impresión. En cuanto a la madera, se utilizan, por ejemplo, las maderas de cerezo, Shinawood u otra madera natural. Importa el tipo de tallado que se hace, de qué manera se talla, con qué herramientas y qué técnicas se utilizan. En cuanto al papel, se utiliza el papel washi, que en este caso es únicamente de coso. Importa también o se diferencia el tipo de papel o el gramaje y la humedad que se le asigna. Luego tenemos, en cuanto a impresión, se puede utilizar el Honbaren o el Murasaki Baren, el sumi, que es la tinta, y es necesario controlar la humedad de la matriz, si es que el marubake también la brocha va húmeda, o las distintas brochas, cómo se mueven y además cómo se aplican las técnicas, por ejemplo, si es que se adiciona el nori, que es un aglutinante a partir del almidón de arroz, o si se deja sin nori, por ejemplo, o en otras técnicas como la mica, en la que se utiliza otro tipo de aglutinante o adhesivo. En cuanto al proceso, también es sumamente importante poner atención
y tener la sensibilidad necesaria para poder identificar y memorizar a través del cuerpo los diferentes elementos que constituyen un resultado de la imagen. Por ejemplo, es muy importante poder ver la forma en que se humedece la madera, la cantidad de madera, el brillo que tiene, que está compuesto otorgado por el agua, por ejemplo. También la cantidad de tinta que se aplica, los movimientos que se realizan, porque todos estos movimientos son movimientos corporales que tienen que ver con una atención a lo que se está haciendo. Por lo tanto, también esta disciplina está muy asociada a la conciencia del presente, a la conciencia del cuerpo, del movimiento y del estado de los elementos que están configurando un resultado. Como ya lo mencioné anteriormente, la cantidad de tinta, la cantidad de nori, el movimiento que se hace al generar la aplicación con el marubaque, con la brocha, o el mismo movimiento o la cantidad de presión que se ejerce sobre el baren, es el tipo de papel, la humedad del papel. Todos estos elementos van configurando un conjunto tecnológico, artesanal, con elementos que son de la naturaleza, no tóxicos, que se pueden realizar en cualquier espacio, que no requieren de una prensa, pero sí requieren de una organización previa, debido a que el papel, ejemplo, debe estar húmedo y no se debe secar, por lo tanto el proceso de entintado es un proceso que debe ser rápido, ¿ya? Sobre todo en zonas de calor. También es muy importante eso, en ese sentido, el lugar en el que se está ejecutando la elaboración de la impresión específicamente. Es muy importante considerar la temperatura, cuál es la humedad que existe en el espacio, en el lugar en el que se está ejecutando. Todos esos indicadores y todas esas percepciones, toda esa sensibilidad que se requiere van a lograr que se ajuste el resultado a lo que se desea de la imagen. Todo lo cual entonces está, además de la materialidad muy propiamente del arte japonés, de la cultura japonesa, del modo de vida japonés, es también el proceso. Es muy asociado a los procesos, por ejemplo, que podemos vincular con el Zen, con estas prácticas o estos caminos de desarrollo personal, de desarrollo artístico, que tienen mucha relación con el estado de la conciencia y con el nivel de sensibilidad del cuerpo frente a la actividad que se está generando. En mi caso particular, agradezco el conocimiento y la experiencia que he podido vivir en esta residencia artística que les quería presentar, ya que es una residencia que también pueden postular distintas artistas, distintas personas de distintas partes del mundo en los distintos niveles que ofrecen en este espacio de práctica artística. Por lo cual les invito a continuar profundizando en estos temas. En el tema de la xilografía japonesa es una disciplina muy rica para la imagen y muy buena para también el desarrollo personal y artístico de todas.